la grande. Quedó la grande en la oposición, tú te ríes. De nuevo. Sí, lo que pasa es que, a ver, un contexto. La oposición está pegada con... ¿Chicle? Sí, incluso menos. Pero no lo voy a decir. ¿Con qué está pegada la oposición? La oposición representa pensamientos muy distintos, principalmente al interior de la democracia cristiana. La democracia cristiana en sí tiene pensamientos muy distintos, o sea, un partido totalmente... A ver, ¿qué tiene que ver el diputado Sabaj con Yasna Proboste? Por poner un ejemplo. Están muy, muy divididos. Divididos además doctrinariamente, que es la principal división, porque por último cuando hay divisiones de orden personal, porque uno se cae mal con el otro, qué sé yo, bueno, finalmente a lo mejor eso se podrá solucionar, pero la doctrina, cuando filosóficamente son distintos, bueno, el asunto, el pegoteo, es bien precario siempre. Claro, usted dirá, el poder ayuda a aglutinar. Es cierto, la posibilidad de volver al poder es un aglutinante maravilloso, pero resulta que el poder está lejos. A ver, ¿cuál es el líder de la oposición? Alguien que lidere. No, hacemos la misma pregunta desde marzo del año pasado, ¿no? Pongo otro ejemplo. ¿Quiénes son los precandidatos de la oposición? Digamos, la gente que se está mirando que podría ser candidato presidencial. Tampoco. Tercer problema. Vienen las elecciones de gobernadores regionales el próximo año. Vienen las elecciones de alcalde. Resulta que en esas elecciones va a haber los llamados pactos por omisión con el Frente Amplio. Agrego un cuarto asunto. Este es un pequeño condimento. ¿Cuántos alcaldes tiene el Frente Amplio? 2. 2 alcaldes, no más. ¿Cuánto estaría pidiendo? Porque la inteligencia del Frente Amplio ya están haciendo los cálculos. Estos muchachos son previsores. 100. ¿Te imaginas la pelea? Pero que va a haber ahí, esa guerra de 2 quieren tener 100 candidatos en pactos por omisión. ¿Cómo va a ser esto de los pactos por omisión también en las candidaturas a gobernadores regionales? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que la oposición realmente está con muchísimos problemas, y el principal problema, yo diría el más importante de todo, porque yo le estoy agregando antecedentes nomás, es que no tienen un proyecto. Con la ex nueva mayoría y con Michelle Bachelet, con esa reprobación que recibió al ser elegido Sebastián Piñera, es obviamente que hubo un rechazo a todo eso, se quedaron sin nada. Hay hartas no a determinadas cosas, pero ¿dónde está el sí, digamos? Sí a esto. Claro. Sí, entiendo. No hagamos esto, pero sí hagamos esta otra alternativa. Tampoco existe. Entonces, oposición con muchos problemas. Y un dato más. Empieza a... Yo sé que esto es muy anticipado y todo lo que usted quiera, pero métase en la cabeza de un político. A ver si lo logra también. Pero intente meterse en la cabeza de un político. Resulta que ya hay algunas encuestas que están indicando que Lavín está bastante disparado. Y ya se están haciendo las simulaciones, Lavín, Bachelet, Lavín, Beatriz Sánchez, Lavín, etcétera, etcétera. Y está ganando Lavín. Entonces, esto también en la oposición provoca alguna incomodidad y los partidos empiezan a perfilarse a ver, sálvese quien pueda. Si finalmente va a haber parlamentarias también. Y los partidos viven, más allá del presidente de turno, de sus parlamentarios. Vale, le podemos seguir agregando elementos a todo esto, pero esta es la situación. Entonces, obviamente que frente a proyectos muy importantes va a haber divisiones. Yo diría que en materia tributaria, además, nunca la democracia cristiana estuvo tan contenta. Sí, es cierto. Alejandro Mico, con la reforma pasada. Alejandro Mico sí lo apoyó mucho, pero Alejandro Mico, ¿qué importancia o relevancia tiene al interior de la DC? No tiene mucha. Es un técnico... le resultó algo bastante enredado por lo demás y por lo tanto se le critica. Entonces también, ahora, aquí podría haber un movimiento sí de la democracia cristiana, yo lo miraría con precaución. Aprobamos la idea de legislar, pero como va a haber que votar artículo por artículo, vamos a ver qué va a pasar con la democracia cristiana. Yo diría que la reacción ayer por parte de los compañeros que tienen en la oposición podría incluso ser una reacción excesiva, digo yo,
porque a lo mejor la democracia cristiana se está guardando las cartas para la discusión en particular del proyecto. Y ahí el gobierno se puede llevar una sorpresa y una discusión además que podría ser eterna. Así que no todo está dicho. Eterna y contra el tiempo, además, varias veces hemos mencionado que efectivamente se ha presentado tarde este proyecto, a pesar de la certeza que parecía tener el presidente Sebastián Piñera y su equipo, por lo menos en la campaña, en la presentación antes de ser electo, qué sé yo, etcétera. Se demoró y está en este minuto cargando con ese peso. Ayer había anuncios de todo, de quiebre completa en la oposición, que digamos que tampoco estaba muy estructurada, pero de todas formas estaban avanzando. Esto tiene el antecedente respecto a la discusión de la mesa directiva de la Cámara y todas las comisiones, que también en su momento tuvo un quiebre muy importante. Se decía que incluso se podía hacer un voto de censura de la mesa que ahora encabeza Iván Flores, después de todo ese proceso medio largo y tortuoso para la oposición, podía pedirse la censura. ¿Por qué? Porque la democracia cristiana no está respetando un acuerdo que firmaron, que es de pisos mínimos para seguir trabajando como oposición. Todos los partidos de la oposición, la democracia cristiana y todos los demás. La democracia cristiana se destaca en este minuto porque ha anunciado ya que va a aprobar la idea de legislar, lo que genera todavía, de nuevo, una gran fisura en la oposición. Pero lo cierto es que tampoco estaba funcionando súper bien el resto de los partidos haciendo esa oposición. Bueno, la democracia cristiana ha anunciado lo que decimos. Hay 2 parlamentarios que van a aprobar la idea de legislar y por lo tanto se entiende que va a avanzar el trámite de esa reforma. Es defendida además esta decisión por todo el partido de la democracia cristiana. Ahí dicen que van a aprobar la idea de legislar porque lograron modificar al menos 4 aspectos que son claves en la propuesta del Ejecutivo y por lo tanto consideran que se tiene que legislar y dar ese paso tan emblemático. Óscar Cáceres nos va a contar más. Hola Óscar, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Comienza a perfilarse la grieta que está tapada con un estuco de mala calidad en este acuerdo de administración de la Cámara de Diputados, el establecimiento de pisos comunes mínimos que se firmaron recién hace una semana en la Cámara de Diputados. Un documento de 8 puntos. Hay otro documento que también firmaron en la democracia cristiana cuya gestión, liderazgo, lo encabezó el demócrata cristiano Pablo Lorenzini respecto de que habían aspectos de la reforma tributaria, del proyecto de armonización tributaria que está en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en los cuales no iban a ceder. Entre ellos está el tema de la integración tributaria y si el gobierno no modificaba este aspecto, decían no iban a aprobar la idea de legislar. Bueno, nada de eso sirvió para que ayer la DC, en una jugada que muchos salieron a cuestionar, pero que al interior de la bancada, pero principalmente al interior de la mesa que encabeza Fuad Chaín, entendían que era estratégica para perfilarse en el rol que quieren tener desde el punto de vista de lo que la democracia cristiana quiere hacer también y cómo se mantiene a flote desde el punto de vista de su presencia política en el país. Por eso es que ayer comunicaron una decisión que el propio Fuad Chaín el lunes ya le había adelantado a varios presidentes de la oposición, entre ellos a Guillermo Tellier, al senador Elizalde del Partido Socialista, respecto de que la Falange va a aprobar hoy día la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria. Una decisión que terminó de afinarse en el almuerzo de la bancada ayer al mediodía y que salió a comentar Gabriel Asensio. Las razones es que la democracia cristiana ha tenido una negociación propia con el gobierno, más allá de estos documentos comunes con la oposición. Ellos generaron conversaciones con el Ministerio de Hacienda, con Felipe Larraín, y dicen que hay al menos 4 aspectos que fueron acogidos, entre otros, fortalecer el rol fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, que la reforma tributaria no sea regresiva, que asegure mayor recaudación y que también afecte positivamente a sectores como las pequeñas y medianas empresas y también a los adultos mayores respecto al pago de contribuciones. Además, dice Gabriel Asensio en el audio que vamos a escuchar a continuación, aquí hubo un trabajo de meses del ADC en un documento de 140 páginas que vinieron trabajando y espera Gabriel Asensio que esta decisión adoptada respecto de aprobar la idea de legislar no complique su relación con el resto de los partidos de la oposición. Pero considerando fundamentalmente que los demócratas cristianos hemos trabajado muy duramente en 3, 4 o 5 temas que se incluyen en esta reforma, la bancada, ¿no es cierto?, va a respaldar el proyecto en la comisión, la idea de legislar. Nosotros vamos a seguir haciendo el mejor de los esfuerzos para mantener la unidad de la oposición.
Bueno, el esfuerzo lo hizo Gabriel Asensio porque esta decisión la comunicó a eso de las 3:05 de la tarde, nosotros lo transmitimos en directo y Gabriel Asensio luego tenía pactada una reunión con el resto de las bancadas de la oposición en la Cámara, particularmente la presidencia de la Cámara de Diputados. Llegó poco antes de las 5 de la tarde, pero no sabía Gabriel Asensio que en paralelo estaba en desarrollo una reunión de toda la oposición sin la Democracia Cristiana. No había sido convocado. Gabriel Asensio se daba vueltas, se esperaba ver a alguien, no aparecía nada y luego de repente salen todos de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y Gabriel Asensio se entera de que no había reunión, de que no había sido convocado y que la reunión de las 5 de la tarde donde él tenía que dar explicaciones no iba a ocurrir. En ese contexto entonces es que los distintos sectores políticos comenzaron a definir también una posición respecto de cuál va a ser la relación con la Democracia Cristiana tras esta decisión y dice el jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve, que esta decisión de la Democracia Cristiana respecto de apoyar al gobierno en la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria va a generar un cambio, al menos en la relación privilegiada que dice tener el PS con la Democracia Cristiana. No comparto las declaraciones de la Democracia Cristiana. Este no es un problema solo de aclaración de cifras. Yo creo que todos firmamos un compromiso que tenía que ver con principios, más allá de la discusión de los números, lo que hay que ver si los números cuadran con los principios. Si hay separación a la hora de votar con la Democracia Cristiana en la idea de legislar, la relación de la bancada del Partido Socialista con la bancada de la Democracia Cristiana no puede seguir siendo la misma. Ayer en la Democracia Cristiana monitoreaban el efecto que esta decisión iba a tener efectivamente en las bancadas de oposición, pero también monitoreaban otra situación que se dio a eso de las 3 de la tarde cuando después se había concretado esta reunión de la DC y el anuncio respecto de la reforma tributaria y aprobarla y legislar. Era la elección del diputado comunista Daniel Núñez como presidente de la Comisión de Hacienda. Bueno, Daniel Núñez logró los 7 votos de la oposición contra los 5 votos del oficialismo. Y después de haber presidido y de asumir como presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez, ya enterado de esta decisión de la Democracia Cristiana en un proyecto que hoy día a él le va a corresponder como presidente someter a votación en el marco de la idea de legislar, señaló que esta opción de la Democracia Cristiana genera una crisis profunda entre los partidos de la oposición y no descartó que, entre otros análisis, posibilidades y consideraciones, se pueda pensar estudiar la posibilidad de censurar la mesa que preside el demócrata cristiano Iván Flores. A mí me parece que estas situaciones de la máxima gravedad y coherente con eso pueden haber propuestas que estén acorde a eso. Una opción es la censura del presidente de la Cámara, con el cual no he tenido yo, por ejemplo, la posibilidad de conversar. Quiero conversar con él porque evidentemente esto genera un escenario en el cual, bajo esta lógica, no tenemos ninguna posibilidad de coordinar, de articular a la oposición. Si hay alguien que salió ganando ayer con esta decisión es precisamente Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana, que impuso los términos que él quería en el marco de esta negociación. Nunca estuvo de acuerdo con rechazar la idea de legislar Fuad Chahín y también lo habría comprometido así con el propio presidente Sebastián Piñera. Desde ese punto de vista, ayer Fuad Chahín, frente a la posibilidad de perder, por ejemplo, la presidencia de la Cámara en virtud de esta decisión, señaló que en la DC están por defender principios y desde ese punto de vista señaló que no es relevante la posibilidad de perder la presidencia de la Cámara. La Democracia Cristiana jamás va a condicionar su votación por una presidencia de la Cámara de Diputados. Así como dijimos que estábamos disponibles a no tener la presidencia pero ser consecuentes, si por votar en consecuencia se amenaza con perder la presidencia, no tenemos ningún problema en eso. Bueno, y el gobierno, pues ese es el otro actor de esta historia que también ayer respiraba. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tuvo un punto de prensa en el Senado a propósito de esta decisión de la ADC. Valoró que la Democracia Cristiana se abra a la posibilidad de legislar, de dialogar en el Congreso, de perfeccionar el proyecto. El ministro Larraín dice que la reforma tributaria traerá beneficios a las pequeñas y medianas empresas, a los adultos mayores y también al crecimiento económico del país. Nosotros valoramos decididamente el planteamiento que ha hecho la Democracia Cristiana en términos de concurrir a aprobarla y de legislar. Aquí había mucho en juego. Están las pymes, las regiones, que van a tener beneficios importantes y especiales, los adultos mayores.
A las 3:30 de la tarde está convocada la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se va a votar la idea de legislar en un escenario de conflicto, de turbulencias al interior de la oposición, pero con un resultado que deberíamos decir ya está escrito. Nada va a cambiar la opción de Pablo Lorenzini, del diputado José Miguel Ortiz, respecto de aprobar la idea de legislar. Ahora, en el gobierno y en algunos sectores del oficialismo y también de la oposición decían que siempre tuvieron la posibilidad de tener al menos no 5 votos, 6 votos, porque dicen que José Miguel Ortiz suele votar con el gobierno, cualquiera sea el gobierno. Catherine Tomás. Esa es una costumbre que tiene. Suele votar con el gobierno, hace negociaciones aparte, en fin. Así que nadie ponía en duda la posibilidad de que José Miguel Ortiz apoyara al gobierno. Principalmente las hace con los ministros de Hacienda de turno, ¿eh? Pero si más están que con el siempre en las gobierno. comisiones de Hacienda, Sí. José Miguel Ortiz le gusta la comisión de Hacienda, interviene mucho, pero siempre se relaciona muy bien con los ministros de Hacienda del gobierno de turno, efectivamente. Gracias, Oscar. Buenos días. Buenos días. Chao, Oscar.